Hola, ¿qué tal amigos? Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Queremos agradecer la atención que nos han brindado durante esta serie de episodios. Está conmigo nuevamente Noé. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto, un privilegio, como siempre, estar aquí con ustedes y con mis amigos para platicar un ratito. Y bueno, nos acompaña aún Yerli Robles. Hola Yerli, ¿cómo estás? Bien, Oliker, muchas gracias por tenerme aquí otra vez y ansioso de seguir platicando de estos temas interesantes. Así es, la verdad es que ha sido muy enriquecedora esta charla, estos episodios. Es difícil, les vamos a decir que es difícil seguir una línea porque platicando de un tema nos vamos a otro y luego a otro y otro, pero bueno, es sí, parte de esto complicado. Mismo, es lo que queremos de alguna manera transmitir a todos ustedes, esa intención de poder analizar, de poder reflexionar por medio de la lógica y del razonamiento, verdades que son absolutas para nosotros. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esta serie, ya le llamamos así una serie, ¿no? Ya no es un tema, un capítulo. Sí, ya es el tercer episodio. Es el tercer episodio de este tema al cual le hemos llamado lógica y fe, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con algunos puntos que quedaron por ahí pendientes y posteriormente vamos a hacer una conclusión. Sí, gracias por la palabra. Una conclusión, un cierre. Pero bueno, de antemano les queremos adelantar que vamos a tener más temas, vamos a seguir con este proyecto que hemos iniciado, porque tenemos la certeza, tenemos la convicción de que es útil para ustedes y que es Dios el que tiene mucho que darnos, ¿no? En estos tiempos tan complicados que tenemos, en los que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? En los que, bueno, hay muchas voces que escuchar. Creemos que la más importante es la de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con este tema. Sí, yo digo, comentar ahorita que estabas tú diciendo, ¿no? Del poder estar aquí, de cómo se van dando diferentes temas. La verdad es que el poder estar aquí charlando con ustedes es ya de por sí de mucha bendición para nosotros. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, estamos empezando a grabar, pero pues llevamos ya una hora previa platicando sí. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición, ¿no? Yo agradezco a Dios el pues poder estar aquí con ustedes, con Oli, con Yerli. Es parte de esto que queremos transmitir, ¿no? Queremos compartir con ustedes estas charlas. Sí, recuerdo una ocasión que veníamos Oliker y yo de una reunión en Azcapotzalco, me hizo favor de darme un ride a mi casa y ahí veníamos así, como nos escuchan ahorita, ¿no? Pero fuera de línea platicando y también un tema y otro y consideraciones y yo veía a su esposita bien clavada, ¿no? Nos volteaba a ver y de repente hacía algún comentario también muy interesante y de pronto pues al pensar en compartir esto con ustedes, me imagino eso, ¿no? El poder compartir una conversación de amigos, de gente que en ningún momento estamos diciendo que tengamos todo el conocimiento, claro, que entendamos todo perfectamente. Sí, pero sintiéndonos eruditos, ¿no? De los que tenemos manera, la última palabra. Pero en realidad sí podemos compartir con ustedes el gusto que tenemos de profundizar en esto. Sí, de reflexionar, de compartir, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas deseamos que sea el Espíritu de Dios, que sea Dios mismo el que les hable, ¿no? Y que use esto que podamos platicar como una bendición para y justamente los que escuchan. Ese día, ¿no? También dentro de esos tópicos que salían en la charla del aventón que tú comentas, porque yo también iba por ahí. Bueno, en uno de ellos yo también iba por ahí. Ajá. Ah, es verdad, ibas tú, ¿verdad? Sí. Y justamente uno de los temas que salió pues fue que estamos tratando, ¿no? Ajá, de lógica, ¿no? La lógica y fe y cómo nos platicaba Yerli, ¿no? Cómo tenía una experiencia con algún compañero de trabajo que justamente le quería hacer ver como que era muy ilógica la posición creyente, ¿no? La posición cristiana, es que fue una frase muy interesante y qué bueno que lo sacas porque él me preguntó de un tema muy en específico de que nosotros le compartíamos a la gente que tenía sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le planteé más o menos la situación, ¿no? Cómo es que yo lo veo. Le dije, no te voy a hablar de la gente, te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Uh-huh. Y en mi experiencia he visto así. Entonces me dijo, sí, olvidaba que tú eres alguien de fe, pero a mí me gusta razonar las cosas. Y yo así de, wow, sí, a ver, espérate, o sea, aguanta, ¿no? Acabas de establecer un punto terrible, ¿no? Tú me acabas de decir que yo tengo fe y tú tienes razones, ¿no? Claro, y por lo tanto, además, si tú tienes fe, pues eres irracional, exacto, ¿no? O sea, el trasfondo de su frase es tu fe, porque eres irracional. O sea, a mí sí me gusta pensar, perdóname, ¿no? Casi me dice. Como Skeleton le dice a Nacho Libre, yo soy un hombre de ciencia, ¿ok? Algo similar. Bueno,
Pero, por pero la a final de comparación. cuentas, me hizo pensar mucho esa expresión de él Claro. y les compartí en esa ocasión, que por cierto ya me acuerdo que te quedaste a mitad de camino, por eso no te tenía todo En todo recorrido el en trayecto, mente. ¿no? Pero les platicaba eso, que fue una de las cosas que a mí me sirvió platicar con él y llevarlo a considerar que hay un fundamento para nuestra lógica. Claro. Y que es un fundamento, yo le decía, y sin afán de ofenderte o de darte el derechazo de vuelta, ¿no? Pero mi lógica y mi razonamiento sí tiene fundamentos, ¿no? Ujú. Porque a final de cuentas lo llevaba a considerar como su lógica o su fe, que termina siendo también, Sí, claro. no tenía fundamentos. Tanto que él cree en la nada, ¿no? Así es. Dice, qué terrible no creer nada, Sí, ¿no? y no tienes un fundamento, ¿no? Sobre tus acciones, Ni por ejemplo, siquiera ¿no? tienes un fundamento para no creer nada, Así ¿no? es. O sea, aquí la ventaja es que yo tengo un fundamento muy sólido, ¿no? Y ya buscando un poco empezar a retomar el punto, en el podcast anterior de esta serie se hablaba de esta teología natural y se planteaba un pasaje y es el inicio de todo, es el Génesis, el 1:1, ¿no? Ujú, En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ujú. Entonces para nosotros tiene que ser el fundamento de todo, cuanto razonamos y todo lo que creemos, es que existe un Dios. Entonces si yo parto del hecho de que existe un Dios, entonces tengo que estar dispuesto a entender que todo lo que él plantea, y aún todo el tema de lo sobrenatural, es posible por cuanto existe un Dios. La verdad es que todavía en nuestro mundo occidental, todavía existe un conocimiento o reconocimiento, aunque sea muy por encima o muy ligero, de un Dios. Son pocos todavía, cada vez más, pero todavía son pocos los que se plantean como ateos, ¿no? Ujú. Que tampoco lo son en realidad, pero que se plantean como tal. Ujú. Entonces hay un reconocimiento de que existe un Dios, ¿no? Y me gusta mucho esta frase de Marcos Vidal que dice, si es cierto que existe Dios, será importante encontrarlo, ¿no? Claro. Y es verdad, porque si es verdad que existe un Dios, será importante saber qué piensa. Sí, que Dios. Y que Dios. Y en ese sentido, nosotros sabemos que existe el único y sabio Dios, Así que es. creó todo y sustenta todo. Entonces, a partir de ese punto base para empezar a desarrollar toda la lógica de nuestra fe, entonces todo tiene sentido. Todo ¿no? tiene sentido, sí, así es. Correcto. Bien, me gustaría plantearles algo, lo mencionaba Noé un momento en uno de los episodios pasados, creo que fue el anterior. Sí, creo que cuando hablaba de tener no nada más la fe como garantía, ¿no? Sino el tener la fe y la razón como garantía de lo que creemos, ¿no? Y- Sí, que sirven tal vez como refuerzos, tal vez, o Sí, sí, sí. ayudas, Sí, ¿no? sí. Pero que en realidad no son el sustento o el fundamento Claro, principal. pero que tiene, justamente eso tiene una lógica, ¿no? Es decir, que la verdad es consistente a pesar de que estemos considerando distintas áreas, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. Y en esta ocasión, Noé mencionaba que íbamos a compartir una base de razonamiento que usó mucho nuestro hermano Ravi Zacarías, que por cierto comentábamos hace muy recientemente, un par de semanas, el Señor lo llamó ya a su presencia. Sí, Ya está disfrutando de ver todo lo que es verdad, de lo que defendió, ¿no? sí, Y también darse cuenta de todo lo que jamás llegó a entender, ¿no? sí, así es. Y seguramente se está gozando en la verdad de todo. Él planteaba algo que yo les puedo decir que desde la primera vez que lo escuché me cimbró, de esas cosas que sabes que hay como sabiduría atrás de eso muy profunda, ¿no? Ujú. Y él planteaba que el dilema, por así llamarlo, de todo el humano, de todo ser pensante, se reduce en 4 aspectos. Y estos 4 aspectos tal vez tendrían muchas vertientes o muchas consideraciones, pero él dice, estos Sí, son, son los fundamentalmente núcleos, exactamente, esos, son, los 4 son puntos, ¿no? nucleares Ujú. para todo el desarrollo de la búsqueda insaciable de la humanidad. Y él plantea que son 4 cosas, es origen, moral, u origen de correcto e incorrecto, Ujú. Sí, el bien y el mal, ¿no? propósito, ¿no? Que es razón, Así ¿no? es. Sentido y destino. Sí, que es decir, la finalidad. la ¿no? finalidad, a Ujú. dónde vas a llegar. Y yo invito a todos los que están escuchando que piensen un poquito en estas 4 cosas: origen, moral, propósito y Y destino. Y se van a dar cuenta que efectivamente todo cuanto el hombre ha desarrollado en tecnología, en Sí, investigaciones, ideológicamente. ¿no? ideológicamente, Ujú. en religiones, en todo, en Sí. filosofías, Busca responder a estos 4 puntos. busca ¿no? responder a estas Ujú. 4 preguntas, ¿no? Así es. ¿De dónde venimos? ¿Qué va a regir lo que es bueno hacer? Sí, y los lo que no? principios éticos, ¿no? La ética. Ujú.
¿qué sentido tiene que yo exista? ¿Tiene sentido que yo exista? ¿No? Ujú. ¿Y qué va a pasar conmigo? Cuando todo esto se acabe, ¿qué va a pasar conmigo? Ujú. Y algo que plantea nuestro hermano Ravi, y que creo que podemos estar de acuerdo, no sé qué piensen ustedes, es que prácticamente todas estas líneas de pensamiento religiosas, científicas, de todos los aspectos, hasta emotivas meramente, ¿no? Pueden llegar a buscar responder una, tal vez dos. Alguna de estos fundamentos, ¿no? Que se busca Exactamente. responder. Ujú. Y tal vez ha logrado, entre dos grandes comillas, responderlos o dar una línea de pensamiento sobre esos llegar puntos, como a una verdad parcial, vamos a decirle así, ¿no? Ujú. que al final, al no ser la verdad, no es consistente, como Claro. ya lo hemos mencionado anteriormente, pero que hay gente que se aferra de esas pequeñas cositas que se han logrado establecer y que sienten que está dando respuesta a eso. No, y que además no son consistentes ya cuando las pasas a otra área, ¿no? Porque creo que esa es también una cosa interesante, ¿no? Es decir, una teoría científica no te va a responder ni te va a resolver una cuestión moral, por ejemplo. Entonces, Al contrario, hasta la estorba o la nubla más, ¿no? Claro, el cientificista, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones del cientificismo, el que cree que nada más lo que la ciencia demuestra es verdadero, entonces no puede creer en la ética, ¿no? Es decir, tendría que vivir bajo una ética relativa y entonces pues tendría que aceptar las cosas que consideramos malas como sociedad, pues como posibles, ¿sí? buenas. Sí, como no condenables, Aceptables. ¿no? O sea, sin una responsabilidad bajo eso, ¿no? Y obviamente cuando uno habla con estas personas, por supuesto que tienen un juicio moral, ¿no? Lo que pasa es que entran en conflicto porque esa cosmovisión que de algún modo adoptaron no resuelve las otras dimensiones, ¿no? Y creo que eso es interesante. Y es curioso cómo hay gente que está muy ligada a alguna filosofía o alguna línea de pensamiento como científica, que precisamente por tener un vacío en las otras áreas, terminan adoptando ideas muy locas, ¿no? O sea, uno ve a gente, por ejemplo, científica ya con muy buenos desarrollos, muy buenos estudios, muy eruditos en su tema, pero que a la vez están abrazando culturas de energías y cosas Sí. que dices, ¿cómo crees? Si tú Los estás como tan chakras y metido esas en cosas. esto, Ujú. porque a final de cuentas no está satisfaciendo su real necesidad. Claro. Lo plantea el autor de Eclesiastés, y él dice que hay una realidad, ¿no? Que él ha visto en todo, ¿no? Que al final de cuentas sean hombres, sean mujeres, ricos, pobres, lo que sea, todos se mueren. A tarde o temprano todos mueren. Pero la verdad es que hay otra cosa que él ha notado, y es que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Ujú. Entonces, en el momento que hay la eternidad en nuestros corazones, este deseo de trascendencia, este deseo de saber que hay algo más, uno puede ver que eso existe en todos, hasta en los más flojos para buscar respuesta, hay una necesidad de algo más, Ahorita ¿no? que mencionabas eso me acordé que justamente dentro del el argumento ontológico, René Descartes, que también pues él era creyente, justamente utiliza este argumento que tú estás mencionando, ¿no? Para hablar justamente de los grados de perfección del ser que él le llama, ¿no? Que hay una idea de perfección o de eternidad dentro de nosotros y que justamente el proceso lógico al que pues él llega es que Dios lo puso ahí, ¿no? Ujú. Se me hizo interesante comentarlo Sí, porque sí, sí. justamente Y es llega esto, a ¿no? esa conclusión, tal Claro, vez en un claro. racionamiento alternativo, pero Sí, llega a esa misma conclusión. Sí, llega a esa Y conclusión. pensando en Eclesiastés, ya que lo comentaba, Ujú. es bien interesante que es la tesis, ¿no? Es la postulación de alguien que se detuvo a mirar y a pensar. Así es. Y que sin duda hay todo lo que decíamos ya, ¿no? Una revelación de Dios y hay un entendimiento superior. Una Pero es alguien comunicación, ¿no? que se detuvo a pensar y a ver. Y en un momento él lo dice, ¿no? Yo he tenido todo lo que no me he negado un solo placer, no me he negado nada. Nada. Pero solo llego a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades, ¿no? Ujú. Y sí suena un aflicción tanto- de espíritu. Suena un tanto Existencialista. deprimido, Sí. nihilista Sí, de hecho es considerado, alguna vez lo mencioné, ¿no? Que Salomón es considerado, digamos que académicamente por la filosofía es considerado un filósofo existencialista. Digo, nosotros no lo entendemos así, No, pero no. justamente por esa parte, ¿no? Que de Sí. repente uno podría entender como muy existencial, ¿no? Como muy depresiva inclusive, Sí, ¿no? sí, digo, muy nihilista, Ujú, como muy de repente nihilista, llegar al nihilista. que nada vale y nada
nada importa, ¿no? Sí. Pero a la luz de lo eterno sí termina siendo una realidad, ¿no? Y me llama la atención en ese sentido como sí hay esta búsqueda del humano y uno lo va a ver siempre. ¿De dónde vengo? Que tal vez es la parte que más se ha buscado explotar, ¿no? O se ha buscado... Contestar, responder. Sí, explorar. O con una pretensión de decir que se ha respondido de alguna manera, ¿no? Y es toda esta teoría de el haber sido, pum, de la nada, ¿no? Necesidad y casualidad y de ahí todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí, que no va a ser el tema de este podcast, pero a final de cuentas se ha buscado decir, ya tenemos la resolución a eso, ¿no? ya se resolvió esa dimensión, ¿no? Pero como mencionábamos, y ahí la moral, ¿de dónde viene? ¿O qué? Claro, ¿Qué aplica? o el propósito, ¿no? Y básicamente se llega a plantear la supervivencia del más fuerte, ¿no? Sí. Algo totalmente amoral en ese sentido, ¿no? Y esta filosofía ha planteado el despropósito total del ser. No hay propósito. Claro, es parte de lo que plantea el nihilismo, de hecho, Exactamente. también, ¿no? O sea, es decir, pues como provenimos de esa nada, entonces pues realmente tu vida no tiene Nada, ningún somos propósito, ni un sentido. Y vas a la nada, ¿no? Exactamente. Y como tal, el destino pues es la nada. Entonces, obviamente esto no va a tener no cierra el ciclo. Y cualquiera que ha abrazado esto... Sí, no satisface, ¿no? Va a quedar totalmente su ser, ¿no? insatisfecho. Entonces, ante estos planteamientos de la humanidad, que ustedes piénsenlo y piensen en ustedes mismos y piensen en todos los que conocen, y van a estar de acuerdo que esto que Dios le permitió ver a Rabí es bien cierto. Eso es lo que todos buscan de alguna manera, ¿no? En diferentes palabras o en diferentes proporciones. Hay quienes están obsesionados con el destino y no con el origen. ¿Qué va a pasar conmigo, no? ¿Cómo voy a trascender? ¿Cómo va a quedar mi nombre en los anales de la historia, no? Y hay quienes están obsesionados con la moral, en el sentido de hacer valer la justicia, por ejemplo, mientras está en este mundo. Sí, las desigualdades y luchar contra el racismo y todo eso, ¿no? Que cosa no decimos que hoy esté está, mal, ¿no? Está en boga, ¿no? Claro. La moral, ¿no? Establecer cuál es la moral, la correcta. Y tampoco están hallando satisfacción porque hay tantas propuestas y hay tantos desvíos, ¿no? Hay tantos mal usos de esos pensamientos que ya ahorita nos compartirá algo Noé al respecto. Pero yo quiero plantear estas dos posibilidades para abrir pie a lo que sigue, ¿no? Origen, moral, propósito, destino. Y para responder a estas cuestiones, ¿no? Esto que mueve el corazón del hombre, van a haber dos posibilidades. Que sea respondida con la verdad o con la mentira. Se van a plantear verdad o mentira. Sin querer hacer spoiler, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la verdad, ¿no? Y cuál es la verdad absoluta, que satisface todos estos... Sí, estas 4 áreas, ¿no? 4 dimensiones, 4 que cargan nuestro corazón, o pesa el saber. Y a mí me gustaría plantear 3 cosas que nos pueden indicar que es una verdad y 3 cosas que nos dejan saber o nos pueden ver una mentira. Que es una mentira. Y cómo es que se desarrollan. Y se las voy a plantear en la mesa, como dijera un pastor que conozco, para que lo despedacen. Y mis 3 planteamientos de la verdad son los siguientes. Se necesita que haya una consistencia lógica, que es sobre el tema que hemos estado hablando principalmente. Y por eso se me hacía importante plantear estos 4 principios de la lógica, ¿no? Y recuerdan que la principal, ya hace un par de episodios lo mencionábamos, es la ley de la no contradicción. Y es esta, la constancia lógica. Es decir, que no hay un punto en el que digas, no, pues ya me derrumbaste todo lo que veníamos construyendo hasta ahorita, porque ese punto no tiene ningún sentido. Y que de hecho tiene que ver con lo que comentábamos, ¿no? Cuando haces una comparación, le voy a decir así, con otras religiones, otras creencias, otras posturas de fe, que te das cuenta que ya en el momento de analizar esa consistencia lógica, se derrumban, ¿no? Sí, y en filosofías en general, ni siquiera estaríamos hablando solamente de religiosas, claro, ¿no? Claro, sí. En la filosofía en general, de hecho la filosofía misma que se ha planteado como mundana, ¿no? Hay tan serie de inconsistencias que por eso hay tantas líneas de pensamiento tan variadas, ¿no? Muchas corrientes, ¿no? Muchísimas corrientes.
y que se pueden defender a capa y espada, pero llegan todas a tener una inconsistencia lógica, ¿no? De razonamiento. Sí, de hecho, en filosofía, cuando tú estudias las corrientes, te das cuenta que inclusive hay entre las mismas corrientes antagonistas, ¿no? Que una a otra se están... Justamente opuesta. Y justamente una explota el problema de la otra y la otra... Para entonces, demostrar la incapacidad. Claro, y te das cuenta de las inconsistencias de ambas, ¿no? Sí. Y para ser muy sinceros, ¿no? Y poder también abrir en su momento el debate en ese sentido, en la misma visión cristiana, ¿no? Doctrina. Hay doctrinas muy distintas y a veces antagónicas entre sí. O sea, pues, también existe... Hay denominaciones. Sí. Pero si hablamos, como dijera Santiago, ¿no? De la religión pura y sin mácula, ¿no? O sea, si nos apegáramos a la palabra del Señor solamente, sin interpretaciones personales, podríamos ver que hay una consistencia lógica, ¿no? Mi segundo planteamiento es que para que esta verdad sea para nosotros muy clara, tiene que haber una consistencia empírica. ¿Qué quiere decir esto en palabras no domingueras, ¿no? Que eso que yo tengo como enseñanza, ¿no? Eso que yo tengo como doctrina, que para mí es la base de lo que estoy creyendo, tiene una aplicación real en mi vida, que es lo empírico, ¿no? Es la vida real, ¿no? El constante vivir. Entonces, hay muchas filosofías que suenan muy bonitas en papel, pero ya a la hora de la práctica... Sí, digamos que se quedan en un plano conceptual, le voy a decir. Totalmente conceptual, ¿no? Y es temas como esto es la ciudad que todos sueñan, ¿no? ¿Cómo se le llama? Como una utopía. La utopía, ¿no? El lugar perfecto donde todo funciona bien. Sí, idealmente, ¿no? Idealmente. Y no se queda más que en una fantasía, ¿no? En un pensamiento. Claro. Porque a la hora de quererlo aterrizar a lo real, no funciona. La verdad, al ser consistente en su lógica, que no hay error, entonces en la práctica también va a ser consistente. Que de hecho, no recuerdo si fue en el anterior o hace 2 podcasts, yo comentaba que justamente también eso era lo interesante de la lógica, ¿no? Además de esa búsqueda de la verdad, había una relación con la realidad, y con la realidad hablamos del plano empírico también, ¿no? Justamente eso nos habla de lo mismo, ¿no? De esa consistencia. Y particularmente hablando de la verdad que trasciende en estos 4 puntos que la humanidad está buscando, yo quisiera añadir este tercer punto para la verdad, y es que tiene trascendencia en lo de la experiencia, ¿no? Es decir, no solamente pasa de la lógica, lo que decíamos del mero conocimiento, tiene aplicación en la vida real, pero esa aplicación tiene una trascendencia. Es decir, cubre perfectamente, por ejemplo, yo diría aquí, el tema del propósito y del destino. Es decir, lo que nosotros creemos como una verdad tiene como fundamento una realidad tan alta que va a afectar cómo vivimos día a día. Esto nos va a hacer vivir en plenitud. Jesús lo dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y además tenemos la certeza de la vida eterna, ¿no? De la eternidad. Entonces, esta verdad, o la verdad que está buscando así el corazón de todo hombre, es una verdad que va a tener, a mi parecer, no sé qué les parezca, estas 3 partes, ¿no? Esta consistencia o consistencia lógica, consistencia empírica y trascendencia experimental, ¿no? O sea, en lo que yo voy a vivir, la forma en la que me va a transformar realmente, no va a ser solamente estaría bonito, ¿no? Sino de verdad podemos hablar de vidas transformadas, nuevas naturalezas, ¿no? En ese sentido. No sé qué les parece. Sí, algo que yo ahorita que te escuchaba hablar recordaba que comenté en el capítulo de Teología Natural. Creo que está muy vinculado con esto, ¿no? A lo mejor con otro tipo de palabras, pero creo que se puede generar una relación, ¿no? Sí. Y justamente hablábamos sobre la revelación general, ¿no? Que así le decíamos, y revelación especial, ¿no? Que al final decíamos que eran compatibles, que se complementaban, ¿no? Y entonces algo que yo comentaba era, por ejemplo, una experiencia que me sucedió al ver, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Voy a decir un paisaje, ¿no? El mar, paisaje, ¿no? Pero en realidad, y hablando de esa consistencia que hay, no puedo decir que haya sido mi única experiencia donde haya podido conocer. Sí, que fue una vez y ya. Ajá, y justamente además esas experiencias se van a otros planos, ¿no? Por ejemplo, en el podcast de la depresión también hablaba de una experiencia con respecto a ese tema.
Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que justamente en nuestras experiencias que hemos tenido con esa verdad absoluta han tenido consistencia en distintas áreas de nuestra vida, ¿no? En ese momento, bueno, nosotros a lo mejor le llamamos, como otros autores, revelación general, revelación especial, pero realmente lo que te está diciendo es esto, ¿no? Que hay una consistencia tanto en el ámbito conceptual, lógico, pero no se queda ahí, como bien tú decías, sino hay una vida, una experiencia que tú tienes con respecto a eso y una vida muy práctica, ¿no? O sea, hemos podido también ver a Dios en cosas realmente muy prácticas donde Él se ha revelado de manera muy especial y muy especial inclusive hasta considerando nuestras características, ¿no? A mí eso se me hace muy interesante, ¿no? Que Dios conoce cada parte de nuestro pensamiento, de nuestra persona, y como tú decías, ¿no? Él siempre está ahí revelándose, ¿no? Buscando revelarse, y que nosotros pues podamos aceptarlo y podamos participar justamente de todo eso que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Y digo, se me hace interesante, tú mencionabas en algún momento que el apóstol Pedro, en una referencia que habla sobre el conocimiento, usa la palabra gnosis, ¿no? Que significa conocimiento, ¿no? Yo había leído, ahorita me vino a la mente cuando te escuchaba hablar, había leído en algún comentario que usaba, además de gnosis, la palabra epignosis, que es como un agregado. Y me llamó mucho la atención porque habla de un conocimiento, pero un conocimiento que no se queda en el terreno conceptual, ¿no? Nosotros ahora actualmente en nuestro idioma tenemos, por ejemplo, los que están en el área de la pedagogía, una taxonomía que define al conocimiento como de 3 tipos, ¿no? Entonces hay un conocimiento que se considera conceptual, un conocimiento que se considera procedimental y un conocimiento que se considera actitudinal. Digo, es por poner un ejemplo, ¿no? De una taxonomía. Y lo que pretende mostrar esto es que el conocimiento completo no solo es conceptual, ¿no? Sino se tiene que llevar a un terreno práctico, pero también a un terreno pues actitudinal, ¿no? Entonces es interesante esto porque me parece que está muy relacionado a esta consistencia de la que tú hablas, ¿no? Hay una consistencia lógica, ¿no? Hay una consistencia empírica y hay una consistencia con respecto a nuestra experiencia y a esa trascendencia que tiene para nosotros, ¿no? Y a final de cuentas, creo que los 3 que estamos aquí sentados, platicando y todo, hemos podido experimentar este tipo de conocimiento, ¿no? En estas áreas y justamente, como decía, eso nos da una garantía, nos da todo una certeza, ¿no? Como decías tú, ¿no, Oli? En algún momento se me hacía muy chistosa la frase que usaba, ¿no? Que decía, eso me vacunó. Es decir, eso justamente me convenció, ¿no? Me convenció de que esto que yo había estado escuchando constantemente los domingos, por ejemplo, se volvió una realidad más allá del mero conocimiento conceptual, ¿no? O declarativo, ¿no? Como le llegan también a decir, ¿no? Entonces, bueno, se me hace interesante, coincido en esta parte que estás comentando con respecto a esta consistencia que debe haber, ¿no? Y también creo, porque así lo he de algún modo investigado, pues lo he visto, que esta consistencia, como bien tú decías, no se da en otras ideologías, ¿no? Logras encontrar que a lo mejor logra aparentemente resolver alguna parte, pero no logra abarcar todo. Y eso es lo interesante, que una de las definiciones de verdad justamente tiene que ver con esa consistencia que tiene independientemente del área o la dimensión donde se le proponga, ¿no? El eslogan que usamos al final del programa justamente intenta reflejar eso, ¿no? O sea, la verdad no es tu verdad o mi verdad, existe la verdad y existe nuestra opinión que puede estar completamente en consistencia con esa verdad que es inmutable, o pues puede ser una opinión falsa, ¿no? O inválida, que creo que vamos un poquito a ir hacia esa parte, ¿no? No sé si algo que quieras agregar, amigo. Sí, digo, ahorita que hablabas de estos 3 puntos también se me venía a la mente quizá solo como referencia, que bueno, cuando yo estudiaba diseño, por ejemplo, en la universidad, es muy interesante cómo estos 3 puntos se aplican también en la concepción de un producto. Claro. ¿No? Si tú lo puedes concebir, ¿no?
puedes de una manera incluso artística, romántica, concebir algo, ¿no? Llámese un objeto, cualquier X cosa. De ahí lo podías tú llevar a la cuestión práctica. ¿Se puede realizar? Ajá. Ahí ya muchos se quedaban. No, ¿sabes qué? Es difícil porque es irrealizable, es irrealizable, exactamente. Sí. Bueno, si podías pasar eso y podías llegar a la parte en la que ya podías fabricar tu producto y además servía, digamos que podríamos calificar eso como un producto funcional. Sí, porque además la parte de que tenga utilidad, ¿no? Claro. Porque puedes hacerlo, claro. Lo puedes concebir, puede ser que lo puedas llevar como a un terreno en físico, le voy a decir, sí. pero a lo mejor ni sirve de nada. Sí, tú puedes crear lo que tú quieras, tú puedes imaginar lo que tú quieras y puedes concebir lo que tú quieras. De ahí a que lo puedas llevar a la fabricación o a la materialización, esa es una cosa diferente. Pero de ahí a que funcione, a que sea exitoso para lo cual fue creado, esa es otra cosa también muy el clásico pleito entre arquitectos y ingenieros, ¿no? Claro. O sea, está acá bien loca la idea y sí está muy padrísima, padre, pero es imposible. O sea, yo no puedo soportar ese peso con una viga. O sea, ¿qué te pasa? ¿no? O sea, en ese sentido es como aplica. Claro. Y por eso puedes considerar que un producto exitoso, ¿no? Es cuando ya está en funcionamiento, ¿no? Hace rato que o en el podcast anterior que estabas mencionando, en el episodio anterior, que existe esto que tiene todo lo que tiene un inicio es porque tiene un propósito. Sí, el principio de causalidad, ¿no? Sí, todo lo que comienza a existir. Yo pensaba que es como las herramientas, ¿no? No hay nada más bonito, a mí que me encanta ya hacerle a la carpintería y eso, ya ven que tengo aquí mi dedo medio linchado por eso, ¿no? Cuando trabajas con la herramienta adecuada para hacer lo que estás haciendo es delicioso, ¿no? Sí. O sea, es trabajar padrísimo, ¿no? No como cuando a la mexicana ya uno anda ahí. Sí, tienes que buscar cómo improvisar exactamente, ¿no? Como una vez estaba apoyando a un hermano a hacer algo, entonces tenía 2 desarmadores prácticamente iguales, ¿no? Y entonces me pide un desarmador y ya se lo llevo y me dice, no, es el otro. Entonces yo lo vi prácticamente igual, ¿no? Pero resulta que uno pues lo había lijado para que entrara, ¿no? En las de cruz, siendo que era plano y la forma que él había adecuado, ¿no? Y entonces dije, bueno, a final de cuentas nos encanta hacer esas cosas, pero ¿qué tal si tienes tu desarmador para uno y lo tienes para el otro, ¿no? Y hay otro hermano que me encanta trabajar con él porque tiene una herramienta para cada cosa, ¿no? Y ayudándolo, él me decía, no, espérate, yo tengo una herramienta para eso, ¿no? Y hacerlo es padrísimo porque tuvo alguien que lo necesitó, ¿no? Así es. Lo conceptualizó, lo desarrolló para que pudiera llegarlo a hacer y ya está en función. Y eso es padrísimo, es padrísimo. Y puede cambiar, o sea, sí es para bien, no es para mejor. Valga la comparación, es muy buena. A modo de analogía queda perfectamente con esto que estamos comentando, ¿no? Y aquí no nos olvidemos que estamos hablando de la verdad. Así es. Y la verdad, solo la verdad va a poder cumplir todos estos parámetros, ¿no? Y además va a dar respuesta a todas estas consultas o estas dudas, ¿no? Esta necesidad de respuesta del hombre. Por otro lado está la mentira. Y va a ser la forma en la que se nos va a querer engañar que hay respuesta para esto, cuando no es la respuesta, es una mentira. Y yo quisiera proponer también... Muy bien, pues agradecemos a todos los que nos están escuchando una vez más por haber llegado a este punto del episodio, el cual hemos decidido dividir en 2 partes con la finalidad de no hacer tan extenso el contenido y que sea más accesible para todos ustedes. Por lo que daremos por concluida esta primera parte de la charla, esperando, como siempre, que esto sea de utilidad y bendición para todos ustedes. El próximo episodio tendremos oportunidad de escuchar la segunda parte de este episodio. Les saluda Noé García Pérez Rull y les recuerdo que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Un saludo a todos.